Buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos. Esta es la iglesia Restaurando Familias. Vamos a, después de esa maravillosa alabanza, vamos a dar paso a la palabra. Tengo el gusto de presentarle a mi amado pastor y amigo, James Gómez. Como muy por allá, ¿no? Bueno, coloque su mano hacia acá. Amado hermano, bendigamos a la palabra. Me quedó sonando desde ahora 8 días, bendigamos la palabra. Amén. Amén. Señor, le damos gracias por el pastor James Gómez, Señor. Te suplicamos, Madre de la Gloria, que seas tú ungiendo, Señor, a este siervo tuyo, Señor, para que la palabra que trae, Señor, sea sazonada por el Espíritu de Dios. Y sea, Señor, de alimento a nuestra alma, Señor, a nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias. Amada Iglesia, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos intentando aprender con esta cosa, entonces te digo yo la semana pasada que no sé qué voy a hacer con una mano. Dios les bendiga, qué bueno verles. A los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Este fin de semana tenemos un fin de semana especial para nuestra nación, ¿verdad? Es muy importante, estamos hablando en el tiempo de oración inicial, que pues este fin de semana tenemos lo que se denomina como elecciones de primera vuelta. ¿Sí? Es posible que algún candidato gane en primera vuelta, es posible, ¿cierto? Pero también es posible que pues haya una segunda vuelta. Nosotros estamos invitándonos como iglesia a cumplir un deber ciudadano. Nosotros no le vamos a decir por quién votar, porque eso es algo muy personal, pero sí queremos motivarles a que usted cumpla un deber ciudadano. Se hace parte de Colombia. Aquí nosotros tenemos que cumplir un deber que es votar. ¿Cuál es nuestra petición? Todavía tenemos por lo menos un día y unas horas. Usted puede ir al Señor. Si usted todavía no ha decidido por quién, puede ir al Señor y dígale: Señor, oriéntame por quién votar. Pero yo finalizo diciéndole: vote. No permita que otros elijan por usted. Cuando uno vota, uno tiene el derecho de decir: quedó la persona por la cual voté y voy a apoyar, ¿verdad? O como quedó la otra persona por la que yo no voté y sus ideas no me parecen, tengo el derecho también, por haber votado, pues de reclamar, ¿verdad? Pero si no votamos, claro, tenemos el mismo derecho, pero moralmente, como si ni siquiera participamos. Entonces, se decide el futuro de Colombia, se decide el futuro de quién va a gobernar esta nación. Recuerden que el presidente es el cargo administrativo número 1 de nuestra nación, ¿sí? Pero él va a marcar el futuro de nuestras generaciones también, de manera directa e indirecta. Hemos visto el ejemplo de otras naciones que en su momento pues eligieron como creyeron que era mejor y después tuvieron que vivir resultados nada agradables. Los que eligieron en esos países creyendo que lo hicieron bien, luego tuvieron que ser testigos de cómo sus generaciones tenían que salir hacia otros países, ¿verdad? Entonces, que no nos pase eso aquí. Y creo que como vamos a hablar, como esto es un tema de elecciones, yo quiero hablar de lo mismo, ¿verdad? Pero la enseñanza tiene un nombre especial, se llama Eligiendo a Jesucristo, porque nosotros tenemos que elegir.
nosotros tenemos que determinar quién verdaderamente dirige nuestra vida. Y es cierto, usted se pregunta allí, ¿quién dirige su vida? Algunos podríamos decir de manera muy rápida, no, mi vida la dirige el Señor. Y yo volvería y le haría una pregunta: ¿estás seguro? ¿Estás seguro? De las 24 horas que tiene el día, si les contamos las 6 que duermen, el restante de horas, ¿quién gobierna tu vida? El trabajo, las preocupaciones, alguna adicción, ¿qué gobierna tu vida? Entonces, veamos la palabra, vamos a leer la palabra para que podamos considerar este título de Evangelio de Jesucristo. Acerquémonos por favor a Lucas capítulo 12 y les pido que me acompañen en la lectura de los versículos del 35 al 40. Lucas capítulo 12, versículos del 35 al 40. En Reina Valera tiene un título que se llama El siervo vigilante. No sé si los que tienen otra versión tengan algún otro título. Lucas capítulo 12, versículos del 35 hasta el 40. Preparados para la venida del Señor. Preparados para la venida del Señor. Qué buen título. El siervo vigilante. El siervo vigilante. Estamos allí. Es importante que todos leamos la palabra. Busquen en su celular si no tienen una Biblia física. Pero acostumbrémonos a leer la palabra. Amado Señor Jesús, en tu nombre precioso, dirigidos por el Espíritu Santo, leemos tu palabra. ¿Estamos allí? Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hemos leído la palabra del Señor. ¿Qué piensa usted de esos textos tan maravillosos que acabamos de leer? ¿Sí? Hay mucha simbología allí escatológica, es decir, que habla sobre los últimos tiempos. Y si ustedes ven un poco más atrás, esta porción de la palabra está en medio de unos momentos bien interesantes. Está hablando, por ejemplo, en el versículo 13 al 21, sobre el rico insensato. ¿Recuerdan? Que tuvo una gran cosecha y dijo: no, pues voy a hacer una bodega más grande y le dirá a mi alma mía, descansa, ¿verdad? Pero también luego habla de los afanes y de la ansiedad que a veces tenemos nosotros en la vida. Pero luego nos invita a hacer tesoros en el cielo. ¿Sí? Y esa manera de hacer tesoros le sigue esta hermosa palabra de el siervo vigilante. Entonces vamos a tratar de ver como lo que cada versículo intenta transmitirnos.
Veamos el primer versículo 35. Intentemos leer lo siguiente, miren, o entender lo siguiente. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En Éxodo, cuando Dios les dijo que debían de comer el cordero pascual, ¿cierto? ¿De qué manera debían de comer ese cordero pascual? Ceñidos los lomos. Y esto nuevamente lo está trayendo Jesús para decir, hey, debemos estar preparados de tal manera que cuando llegue el momento, pues tú estés listo, como se te ha pedido que lo estés. Ceñirse los lomos es recordar que los lomos son, pues, ese lugar que nosotros consideramos como el dador de vida. Pero también habla que los lomos son una figura y metáfora en el sentido de disposición para el servicio activo y el buen comportamiento. Entonces, los lomos representan como la forma en que nos comportamos, nuestra mente, ¿cierto? También de manera simbólica. ¿Cómo estamos manejando nuestra vida, nuestros impulsos? ¿Estamos ceñidos, los sujetamos? O nuestro cuerpo nos maneja como a él le parece, porque estamos esperando. Todo esto tiene que ver con el pronto regreso de nuestro Señor, que es cuando no sabemos. Puede ser en milésimas de segundo, o tal vez nos vamos a su presencia sin que haya regresado, pero eso no lo sabemos, ¿sí? Y también dice que vuestras lámparas estén encendidas. ¿En qué momento se enciende una lámpara? ¿En el día o en la noche? En la noche, ¿verdad? Y pensemos de la siguiente manera. Recuerden que aquí está utilizando términos de elementos que se utilizaban en esos siglos. Entonces, estas lámparas, ¿de qué se alimentaban? De aceite, ¿verdad? Y tenían una provisión de aceite constante, o que había que estarle echando aceite, porque ese aceite duraba pues poco tiempo, ¿cierto? Pues ¿qué pasaba si se dormían y no habían nuevamente reabastecido sus lámparas de aceite? Estaban en oscuridad, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuál es la lámpara para nosotros en nuestros días como cristianos? ¿Verdad? Pero usted se imagina esta palabra, sí, 6 días y 22 horas en nuestra casa, así de esta manera. ¿Cómo estaría esta lámpara? Apagada, ¿no? O sea que cada cuánto debemos de estarnos abasteciendo de palabra. Todos los días, ¿cierto? Por lo menos una provisión por la mañana para pasar el día y otra provisión por la noche, y dar que pueda, ¿sí? Pero necesitamos estar abasteciéndonos de palabra, ¿sí? Amén por venir al culto, es necesario, pero la sola palabra que tú te llevas de aquí no te es suficiente para la semana, porque mañana vas a tener los afanes del día sábado. Yo intento en lo posible no salir los sábados, en lo posible, porque cuando salgo yo sé a qué me enfrento en la calle, a un caos total. Todo el mundo sale a hacer diligencias el día sábado, ¿sí? Entonces eso es salir a sufrir. Pero supongamos pues que salió uno el sábado y lo meten a uno en ese día tan caótico. ¿Hasta dónde le alcanzó la provisión de palabra que usted tenía? Hasta ahí. Y usted queda desprovisto para el resto de semana. Entonces, uno necesita estar ceñido en los lomos, que es estar preparado, ¿cierto? Que es estar consciente, y necesitas saber de qué es que estás consciente, a quién es que sirves, quién te ama, quién va a venir,
¿Cuándo va a venir? Y la palabra es una fuente inagotable, o sea, nosotros vamos a estudiar la palabra hasta el último día de nuestras vidas sin haberse agotado. ¿Sí? Siguiente versículo. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Cuáles son los elementos de aquí que nos invita a ser semejantes? ¿A quiénes? A hombres que están prestos, ¿verdad? Que están atentos, que guardan. ¿Qué es lo que aguardamos? El regreso de nuestro Señor. ¿De dónde va a regresar? Dice aquí que de las bodas. ¿Y las bodas qué representan? ¿Un momento de tristeza o de alegría? El día. Un momento de alegría. Así que nuestro Señor va a llegar. ¿Y cómo espera el que llega contento a una casa? ¿Cómo espera que lo reciban? Con alegría, ¿verdad? Pues se imagina que él llegue feliz y nosotros nada. Pero aquí hay un tema bien importante, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Ese es el punto de este versículo. ¿Sí? No es como, ¿y usted quién es? Como nos pasa ahorita con esas llamadas que nos entran al celular, que uno ya ni quiere contestar a esos números que no identifica. No. Cuando por fin uno como que contestan, sí, a ver si hablan primero, ¿no? Es que no nos pase así con el Señor. Yo creo que el Señor llegue y ve, ¿qué? ¿Usted quién es? ¿Sí? Entonces necesitamos estar apercibidos. Y esto es para todos. Y en todos los tiempos. Y si yo estoy esperando a mi Señor, que va a llegar en cualquier momento, ¿en qué debo estar ocupado? En su regreso. En su regreso. ¿Por dónde va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Bienaventurados es una palabra que dice alegría, que representa gozo. Recuerden que Jesús utilizó las bienaventuranzas, ¿no?, para hablar de momentos o de situaciones que han de producirnos alegría. Bienaventurados. Nosotros debemos de sentirnos bienaventurados si permanecemos fieles esperando a nuestro amado Señor Jesucristo. Y viene algo importante para estos que son bienaventurados. Miren, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Oiga, si yo soy el siervo y llega el amo de casa, ¿cierto?, el dueño de la casa, ¿quién se supone que sirve a quién? El siervo al Señor, ¿verdad? Pero mire aquí lo que sucede. Como él está tan feliz de que usted le abrió enseguida, ¿cierto?, porque usted estaba percibido, porque usted tenía los lomos ceñidos, porque su lámpara estaba encendida, entonces él ahora viene para servirlo, ¿sí? ¿Usted le gustaría sentirse sentado a la mesa del Señor y que Él te atienda? Amén. Amén, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar esa escena? El Señor te va a lavar los pies, te va a limpiar del pecado. ¿Sí? Que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Padre Santo, si solo su presencia es un gozo, imagínate, le pasaría a uno como Pedro, ¿cierto? Pero no, a mí no me vayan a lavar, porque si uno como que se sentiría indigno, ¿verdad? Pero no, si tenemos la lámpara encendida, o sea, si hemos
nos hemos provisionado de palabra, si hemos meditado en la palabra, tienes que estar confiado. Aquí te está diciendo lo que va a pasar. No te puedes dejar sorprender este día. Es más, dice que en los tiempos futuros muchos vendrán haciéndose pasar por Cristo, ¿verdad? Y usted tiene que conocer todo esto de lo que estamos hablando y los elementos más que contiene la Biblia para que usted no se deje engañar. Verso 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Qué te está diciendo ahí cuando habla de segunda o de tercera vigilia? Que va a llegar a la medianoche o a las 3 de la mañana. No, eso no es lo que te está diciendo aquí, ¿cierto? Lo que te está diciendo aquí es que el tiempo es un tema que está bajo su señorío, ¿sí? Que tu tarea es esperar siempre preparado. No está hablando de cuando estemos durmiendo, está hablando de que el tiempo es algo que está en su sola potestad, es el regreso. Para nosotros debe ser que en cualquier momento puede ser un ya, ¿cierto? Un sí ahora, pero todavía no, se dice, ¿cierto? O sea, sí ya puede pasar, pero todavía no ha pasado, ¿sí? Y nosotros debemos estar preparados, siempre, siempre. ¿Y cómo estoy preparado? Imagínense que yo estoy ocupado en cosas no agradables al Señor. Hay que trabajar, ¿verdad? Pero usted sabe cuando se ocupa en aquello que no es agradable para el Señor. Entonces usted ha estado fiel al Señor, pero no, me voy a tomar un recreo, voy a hacer lo que mi carne me dice que haga. ¿Sí? Y si el Señor regresa en ese momento, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Y miren, este es un texto, o estos son unos temas bien complejos, ¿no? Lucas, si uno lee los diccionarios bíblicos, Lucas escribió esto porque ya incluso la iglesia primitiva, que tenían esa promesa de que Cristo iba a regresar, pues empezaron a notar como que, venga, pero es que ya pasó un mes, y es que ya pasaron 2 meses, y es que ya pasaron pues esos primeros años, ¿cierto? Y como que no han regresado. Entonces pues hay que tratar de entender esto, ¿sí? Para darse cuenta que el tiempo es del Señor. ¿Por qué? Porque muchas personas todavía no conocen el Evangelio. Es más, cada día es más complicado. Cada día más gente se resiste al Evangelio. O sea, ahora tenemos más medios para llevar el Evangelio, pero tenemos más oídos cerrados al Evangelio. Entonces, hay una contradicción bien interesante. Pensábamos que cuando llegara la forma de transmitir la palabra a todo el mundo, pues ese iba a ser el momento, ¿cierto? Pero curiosamente está pasando es que la gente está filtrando de manera que no le lleguen mensajes de salvación y de vida. Así que sigue siendo maravilloso porque el trabajo sigue siendo persona a persona, persona a persona. Podemos usar los medios, mira, aquí transmitimos, algunas personas lo van a ver en la transmisión, otros lo ven como grabación luego, ¿cierto? Y Dios va a hacer su obra en unos y otros. Pero realmente el acompañamiento, el conocernos, el compartir la palabra, el orar juntos, el conocer las necesidades del otro, nos ayuda a trabajar en la misericordia.
y nos ayuda a animarnos unos a otros. Este es un trabajo de la iglesia. Nosotros como iglesia nos animamos. Hey, la venida del Señor es pronto. ¿Sí? Y dentro de 8 días, si no ha venido el Señor, pues aquí nos volvemos a ver, ¿cierto? Pero, ¿qué vamos a decir? La venida del Señor es pronto. ¿Sí? Verso 39. Y aquí viene un tema importante para todos nosotros. Porque aquí entramos como familia. Pero sabed esto, que es, oiga, que si supiese el padre de familia, que si supiese quién, levantemos la mano los padres de familia. El papá, el varón, el papá. Ok, muy bien. Presten atención los hombres porque esto tiene que ver con usted, hombre. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Estamos hablando de quién? Al padre de familia. ¿Qué le está diciendo? Que si supiera a qué horas va a venir el ladrón, él estaría percibido, ¿cierto? Y velaría para que su casa no sea, mire el término que utiliza, para que su casa no sea minada, ¿cierto? Y en minería, ¿qué hace uno? A mí me dicen, mire, ahí en ese pedazo de tierra hay un tesoro, ¿sí? Minar es eso, ¿cierto? Empezar a abrir un hueco para ir extrayendo las porciones del tesoro que yo vaya encontrando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle a la iglesia? Nos corresponde a nosotros prioridad el Padre, ¿cierto? Pero, y tú, mujer, que estás a cargo de tu casa porque no hay un hombre a tu lado, debes de asumir esa responsabilidad también, ¿sí? Dios le va a pedir cuentas al hombre que no está en casa, ¿ya? Pero esta tarea de nosotros, velemos porque nuestra generación no sea minada. Y ya sabemos cómo nos está minando en la casa, ¿no? Ya saben. Quítele a un muchacho el celular. Traigan un enemigo, ¿sí o no? Y si es chiquitín y usted le ha dejado coger ventana, un niño de 5 años, 4 años, y usted le deja usar el celular 3, 4, 5 horas diarias, y de repente le dice mamá celular, el muchachito parece que se va a morir, ¿sí? Ya fue minado hace rato. La rebeldía ya creció en su corazón a unos pasos agigantados. Y la esposa también puede ser minada, ¿verdad? Y el esposo también puede ser minado. Este es un tema de familia. Nosotros hablamos de la familia, ¿sí? Y en este texto nos invitan como familia a estar atentos, a estar ceñidos los lomos, a tener aceite para la lámpara, a mantener la lámpara encendida en la oscuridad del mundo en el que nos ha tocado vivir. Esto es importante, miren. Estos son como de esos temas que uno dice, ¿sí? Pero si llega el Señor, ¿qué pasaría si llegara el arrebatamiento y tú y tu casa se quedaran? ¿Qué pasaría?
si te vas y se quedaron tus hijos, pues ni cuenta te das. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasaría si te quedas completo con la familia? Dios mío, ninguno. ¿Qué sentirías? ¿Sí? Y lo que está diciendo aquí es, no sabemos en qué momento van a pasar las cosas. ¿Sí? Y esto no es para sentir miedo, por el contrario, si lo que viene es bueno, pues preparémonos para disfrutar de ese regalo maravilloso. ¿Sí? Porque generalmente lo vemos como lo contrario. Entonces yo tengo que volverme un aburrido. No, por el contrario. Y verso 40. Resulta que no es que vaya a venir un ladrón, ¿sí? Lo que está usando es una parte, una metáfora ahí, pero el 40 es la conclusión hermosa de esta enseñanza o de este texto. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¡Wow! ¿Sí? Vosotros pues también estad preparados. O sea, aquí está diciéndonos que de aquel a quien se estaban refiriendo todos estos pasajes anteriores, todos estos versículos anteriores, es de Jesucristo. Pero miren que aquí está utilizando el título, el Hijo del Hombre. Y recordemos por qué está hablando aquí del Hijo del Hombre. ¿Por qué no dice Jesús? ¿Por qué no dice Cristo? ¿Por qué no dice Dios? ¿Por qué habla del Hijo del Hombre? ¿Sí? Porque Él es el segundo Adán. Él es perfecto. Voy a tratar de leerles aquí lo que tengo. Del diccionario bíblico de la editorial aquí, el título Hijo del Hombre en boca de Jesús hace referencia a su misión en la tierra, que es misión del Padre, mediante la cual lleva a cabo la salvación de la humanidad, sometida a poderes terrenales y humanos. El Hijo del Hombre se identifica con los perdidos, viene a buscar y salvar, da su vida en rescate por muchos, es entregado, se deja crucificar, es sepultado para resucitar triunfante sobre la muerte y a volver en un futuro con su cuerpo glorificado para juzgar y reinar. Entonces, cuando habla del Hijo del Hombre, está haciendo referencia a todo esto que acabamos de ver. ¿Sí? Él va a venir a reinar, va a venir a juzgar, va a venir a gobernar, porque todo le pertenece. ¿Y qué es lo mejor que nos podría pasar a nosotros? Que Él nos encuentre apercibidos. Entonces, miren, esta no es una invitación a estar tristes, sino a estar alegres. ¿Te imaginas esta esperanza? Piensa en la Biblia sin este texto. Intenta leer la Biblia que no existiera este texto, que no hablara del regreso de Jesús. ¿Qué esperamos? Porque por eso nosotros tenemos esperanza, esperamos a alguien. Y esa es la gran noticia. Para los del tiempo antiguo era la promesa de que el Mesías iba a venir, y ya vino, y su obra en la cruz es evidente. Pero a nosotros nos corresponde la promesa y la esperanza de su regreso, y eso debe ser motivo de alegría. Y si Cristo regresa, valdrá la pena que nosotros como familia estemos perdiendo tiempos en cosas que no nos edifican. ¿Sí?
¿Cómo está tu corazón como familia? ¿Cómo estás tú? ¿Te interesa el regreso del Señor? ¿Te crees muy joven como para pasarlo por alto? Como padre, ¿tú crees que tu niña chiquita o tu niño chiquito está exento de eso? ¿Sí? Entonces, necesitamos darle una vuelta en el sentido de la importancia que tiene el pronto regreso de Jesús. Esa es la elección mejor que nosotros podemos hacer. Sí, vamos a votar, vamos a cumplir con el deber ciudadano, pero usted realmente debe decidir por Cristo. Si tienes luchas con tu carne, con lo que anhelas hacer, dame presencia del Señor y dile: Señor, es que alguien me decía, mira, es que a mí me da miedo creer en el Señor porque qué tal que se me quite las ganas de X cosa, ¿verdad? Dios tiene cosas divertidas para ti. Dime, esperanza. Nosotros no. Esa es una decisión personal que yo, en la que no voy a participar. ¿Sí? Mi interés es decirte, así como vas a salir a elegir por un hombre, con mayor fuerza de realmente decidir por Cristo. Este es un fin de semana para elegir. Elige por Cristo, decide por Cristo y anima a otros. Tú presentas el Evangelio. Si el otro dice que no, tú salvas tu responsabilidad. Oremos, ¿te parece? ¿Tienes que ir a un ser amado, a su familia? Abrázala. Si es el papá, dígale: me voy a comprometer a velar por mi casa.